Hola, buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Vivimos momentos muy complejos y de alta incertidumbre, sin embargo, estamos convencidos de que es el momento de aportar y construir entre todos. Mi nombre es Carolina del Valle, soy coordinadora de posgrados en la Universidad del Norte y en la tarde de hoy nos acompaña el ingeniero Dixon Willy Jiménez, quien desarrollará el webinar Transformación Digital en Servicios Públicos hacia una gestión inteligente del agua. ¿De qué se trata este webinar? Bueno, Aguas de Cartagena, el grupo Suez, compartirá su experiencia sobre la transformación digital y cómo la aplicación de herramientas basadas en tecnologías de ciencia de datos e inteligencia artificial han permitido mejorar la eficiencia en la distribución de agua potable a través de la red e impactar positivamente en los resultados estratégicos planteados. Quisiera presentar ahora a nuestro conferencista, el ingeniero Dixon, es ingeniero civil, magíster en administración, especialista en administración de obras civiles. Actualmente se desempeña como sugerente de interventoría en Aguas de Cartagena y es director del proyecto de consultoría para la determinación de la viabilidad de aplicación de inteligencia artificial y ciencia de datos en el mejoramiento de los índices de agua no contabilizada. Durante el desarrollo del webinar podrán realizar vía chat las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestro conferencista al finalizar su intervención. Entonces damos inicio al webinar Transformación Digital en Servicios Públicos hacia una gestión inteligente del agua. Ingeniero Dixon, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, el micrófono es suyo. Buenas tardes, bienvenidos todos a este conversatorio sobre el tema que bien nos ha anunciado Carolina. Pues sea lo primero decir que no soy el experto en el tema en la organización, sin embargo he participado en algunos de estos proyectos de inteligencia artificial y transformación digital para el logro de objetivos estratégicos. Y pues aprovecho de inmediato para hacer un reconocimiento a todo el equipo de Aguas de Cartagena y el Grupo Suez que gracias a su creatividad, esfuerzo, empeño, han permitido mejorar el cumplimiento de uno de los objetivos estratégicos de la organización mediante la aplicación de estos sistemas. Bien, entonces damos paso a nuestra presentación comentando que el objetivo precisamente es compartir estas experiencias tal como lo ha explicado bien Carolina y además que sirva de incentivo para recrear un poco cuál es el ámbito de desempeño de un ingeniero experto en sistemas hídricos urbanos y especialización que patrocina este webinar y que imparte la Universidad del Norte. En el desarrollo de la conferencia, pues haremos una muy breve descripción de quién es el Grupo Suez, quién es Aquacar. Seguidamente pasaremos a una ambientación de cuáles son las situaciones y el escenario real mediante el cual se presta un servicio de acueducto y cómo esta normativa genera una situación que obliga a estas empresas a buscar sinergias y a buscar economías y máximo logro de eficiencia en sus operaciones para poder prestar un buen servicio y efectivamente lograr los resultados que persigue la organización con ello. Y finalmente veremos el propósito de esta presentación, que consiste en mostrar un poco cuáles son esas herramientas y aplicaciones de las cuales nos valemos para poder cumplir ambas situaciones que a veces son antagónicas. Por último, pues daremos unas muy cortas recomendaciones sobre el asunto. Entrando en materia, pues les comento que el Grupo Suez es un grupo, una organización que se dedica a la gestión integral del agua y que básicamente operan los 5 continentes y tiene aproximadamente unos 90.000 empleados. Se rige bajo principios de respeto por el medio ambiente, honestidad, transparencia y otros valores que permiten considerar el cumplimiento de esa propuesta de valor, optimizar los recursos del cliente. Aguas de Cartagena es una asociación pública privada que se compone pues, de un socio principal tipo A, que es el distrito de Cartagena, la alcaldía como tal, con un 50% de participación, el Grupo Suez como socio operador con un 45.9% y unos
un socio privado clase B que representa más o menos el 4% de la participación. Nuestros indicadores más representativos, básicamente tenemos 274.000 usuarios de acueducto, 250.000 de alcantarillado, una plantilla de empleados de 550 personas directas, 85 temporales, 1.650 kilómetros de red de acueducto. Y nuestros indicadores de cobertura acueducto tenemos una cobertura muy próxima a la totalidad, el 99.9% de hogares y clientes, en fin, mientras que en alcantarillado estamos muy próximos al 94%. Nuestro índice de calidad de agua está siempre por el orden del 0.4%, cuando la legislación para el índice de riesgo en calidad de agua, el límite superior es el 5, hasta cuando se considera potable, con lo cual un agua bastante confiable. Por último, facturamos alrededor de 4.468.000 metros cúbicos mes, que en consideración de los 274.000 casi usuarios que tenemos, eso nos da un promedio de unos 17 metros cúbicos de consumo por usuario facturado mes. Y este es un dato muy importante porque va a determinar un poco el punto que viene, que es el escenario en el cual nosotros operamos. Nuestro marco regulatorio tiene origen en tendencias mundiales, tales como, por ejemplo, las de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, políticas internacionales, tendencias de competitividad de ciudad, de región, de país, que finalmente, cuando son atendidas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, se convierten en directrices adoptadas por los ministerios, en especial el que nos rige a nosotros un poco, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por intermedio del viceministerio, la Comisión de Regulación, que es finalmente el organismo que dicta cuál es la regulación bajo la cual operan todas las entidades de empresas de prestadoras de servicios. De ello derivan indicadores de cumplimiento en la prestación, como el modelo matemático mediante el cual se han de calcular estas tarifas. Estas políticas normalmente están basadas en términos de eficiencia. Eficiencia para que los costos de operación no incluyan el traslado de las ineficiencias operativas a la factura del usuario. Y aquí surgen los desafíos, porque las empresas operadoras deben buscar la forma de prestar el servicio a un cambio tarifario lo más posible encajable en la economía de nuestros clientes. Y cuando se trata especialmente de sectores de bajos ingresos, este desafío se hace aún mucho más exigente. Más aún si en ello consideras algunos otros temas, como por ejemplo temas culturales sobre la prestación del servicio, la cultura de no pago, que desafían la creatividad de las empresas para buscar la forma de mantener economías en la factura, pero al tiempo una buena calidad en la prestación. Finalmente, estas empresas operadoras de servicios se agremian en la Asociación Nacional de Empresas Prestadoras de Servicios colombiana, ANDESCO, que junto con la superintendencia atienden los requerimientos de la Superintendencia de Servicios Públicos, que opera como vigilante del cumplimiento de esta normatividad dictada por la Comisión Reguladora. Al final, tenemos un escenario donde queda el operador, el usuario y su realidad particular, porque esta legislación, por ser de carácter nacional, obviamente es una envolvente de las distintas situaciones geográficas y culturales que tenemos en el país. Luego, entonces, puedan resultar fáciles de cumplir para algunos operadores por la ubicación geográfica que tienen en el país, la cultura que manejan sus clientes, mientras que para otros puede ser bastante exigente. Dentro de ese orden de ideas, la regulación que se dictó en el 2015-2016 establece un escenario de eficiencia en la cantidad de agua que se produce, que se distribuye y que finalmente se puede facturar. Luego, entonces, en esta ecuación se plantea que el índice de suministro
por usuario facturado. Dicho de otra forma, la cantidad de agua potable producida que se entrega a la red se puede descomponer en dos cifras, que es el índice de consumo por usuario facturado, que es lo que realmente queda registrado en los medidores y cuyo consumo se traslada a la factura de cada usuario, más las pérdidas en general. Y sobre este último componente queremos pues centrar la atención de esta presentación, pues no existe un sistema perfecto, ningún sistema es perfecto, lo tenemos claro, pero en la medida en que esas pérdidas se disminuyan, aumentará la eficiencia y aumentará la rentabilidad. Si consideramos que la producción de cualquier organización no se incluye dentro de la factura, pues los costos operativos incluidos en la producción de ese producto perdido no están retornando a la organización. Por tanto, se materializa la pérdida porque no es recuperable el costo operativo para ella. Estamos hablando que en Colombia el orden de pérdidas en términos generales está alrededor del 30%. Por encima de ese valor es, digamos, causal de llamados y revisión por la superintendencia y las empresas muestran unas ineficiencias. De hecho, los indicadores están basados para que en un corto periodo de tiempo que ya se aproxima, todas se hayan ajustado al cumplimiento de metas en cuanto a disminución de pérdidas a unos estándares definidos. Este es el marco sobre el cual vamos a desarrollar la charla. Decir entonces que ese cumplimiento de metas y esos planes obliga al desarrollo de planes de mejoramiento. Estos planes de mejoramiento desafían a los operadores de la red, a los ingenieros especialistas en sistemas hídricos, a todas las personas que tienen la función dentro de la organización de buscar soluciones. ¿Por qué? Porque la forma tradicional de perseguir la reducción de pérdidas puede acercar por sus costos a un límite en el cual el esfuerzo y la dedicación de recursos para obtener la reducción de pérdidas resulta más costoso que el valor recuperado en términos económicos. Luego, entonces, es el momento de pensar diferente. Es el momento donde debe reunirse el concurso de especialistas en tecnologías de la información, los ingenieros de la red y todas aquellas personas que tengan la creatividad necesaria para buscar salidas que, pensando de manera distinta, permitan lograr esa recuperación a una relación coste-eficiente adecuada. Dentro de ese orden de ideas, la misma regulación indica cuáles son esas actividades o áreas en las cuales las empresas deben invertir sus esfuerzos para lograr esa recuperación. Se trata entonces de pensar que todo aquel volumen de agua que se facturó y que no es todo el que se distribuyó, implica una diferencia. Esa diferencia es la pérdida y esa pérdida tiene dos escenarios. Tiene un escenario que se llama técnico, el cual se refiere a las pérdidas físicas de tubería, en la red como tal, roturas de tubería, sellos o uniones defectuosas, básicamente fugas en la tubería principal. Y tiene un componente que es más difuso, es más complejo, que incluye variables tan especiales como, por ejemplo, la cultura ciudadana, que se llama en el modelo de matriz igual pérdidas comerciales. Estas son tan diversas como, por ejemplo, defectos de medición en los medidores, tan simpáticas como, por ejemplo, una mala caracterización o una inadecuada caracterización del usuario en la base de datos o en el sistema de información comercial, porque al final se le estaría asignando una tarifa que no corresponde a sus condiciones reales. Puede también ocurrir fugas, pero ya en las instalaciones propias del usuario antes del medidor, y también incluye factores culturales como
el uso no autorizado del servicio. Eso es muy marcado en algunas culturas que desafían y aún exigen de mayor manera la búsqueda de soluciones ingeniosas para la recuperación de esos metros cúbicos. Entonces, por ejemplo, la misma regulación propone que la recuperación de pérdidas debe atender aspectos como la revisión de la facturación en las cuentas institucionales, escuelas, hospitales, estadios, este tipo de clientes que por sus características consumen grandes volúmenes y de pronto descuidos en sus instalaciones antes de la medición, antes del medidor, podrían generar unas pérdidas significativas a la empresa operadora. También, por ejemplo, la revisión de la facturación presuntiva de daños ocasionados por terceros. Es muy importante tener presente cuándo ocurre un daño, a qué hora empieza esa fuga y el tiempo de restablecimiento del servicio, para que en función de los diámetros y presiones que se ubican en el punto del daño, más el tiempo por el cual estuvo fugando, se pueda determinar qué volumen de agua se perdió y pueda eso ingresar a las cuentas, aunque no se facture, al menos se pueda registrar. Igual la supervisión de cuentas inactivas. Esta suele ser una fuente muy oscura a veces para determinar cuál es el consumo real de esos usuarios que han abandonado predios, que están deshabitados, que están demolidos y que tienen este tipo de situaciones de inactividad en su consumo regular. Al igual, procurar por la instalación de dispositivos antifraudes. La palabra es un poco fuerte, pero realmente este tipo de conductas está tipificada dentro de nuestro sistema legal como un delito y se llama justamente defraudación de fluidos. Está típicamente establecido y en este sentido también las empresas de servicios deberían ser capaces, y es recomendable, desarrollar capacidades para perseguir a este tipo de defraudadores y poder judicializarlos, porque finalmente por diversas situaciones sociales se está convirtiendo en una práctica algo generalizada y de difícil gestión, muy difícil gestión. También se recomienda la instalación de medidores que permitan la lectura remota del consumo, bien sea porque tengan transmisores que puedan llegar directamente a la central de la operadora del servicio o puedan mantener una transmisión más corta, que mediante un recorrido con un vehículo sin necesidad de detenerse o bajarse hasta el punto de instalación del medidor, el vehículo pueda recibir el envío o la transmisión del consumo en la fecha en que se haga recorrido por ese sector. Esto evita, y es un factor muy importante, la interacción humana en el registro del consumo que indica el medidor, porque infortunadamente las personas que realizan la lectura pueden verse inmersas o sujetas a propuestas de soborno por parte de algunos lectores que en ese caso estarían justamente en temas de delito, o infortunadamente también podría ocurrir a la inversa. Pero en todo caso es una desfiguración real del consumo de esa cuenta y por tanto por razones obvias va a involucrar un volumen dejado de registrar, dejado de facturar, que se constituye en pérdidas. También se habla de la recuperación de todos los predios, ¿no?, que están en... No alcanzo a leer bien aquí, perdón. Facturación de predios con inspecciones por cruces de información comercial y geográfica. Esto es un dato muy importante en el sentido de que una vez se desarrolla la capacidad de identificar usuarios en similares zonas geográficas, de similares condiciones socioeconómicas, constituidos por más o menos el mismo número de familias, podría inferirse que sus consumos deberían ser similares.
cuando el perfil de consumo de un usuario es extrañamente ajeno a esa condición, esta misma regulación le permite a la empresa, luego del cumplimiento de algunas acciones de debido proceso, facturar por similitud de usuarios. La atención de los fraudes debe ser definitivamente una fuerza de tarea de cada operador en la medida en que este tipo de prácticas es cada vez más voluminoso, y en la medida en que las empresas no se atiendan de este tema, la práctica podría tener una propagación mucho más amplia. Y finalmente, el análisis sistemático de todos los bajos consumos, el estudio de perfiles de consumo sospechosamente bajos o constantes, también podría ser una fuente importante de información para identificar pérdidas pérdidas de consumo, que obviamente no son facturadas. Pero dentro de estas líneas de acción también existen otras categorías. Por ejemplo, en las comunidades se propone el mismo marco regulatorio que se atienda el tema de facturación presuntiva de comunidades ilegales. Nuestras ciudades, infortunadamente, crecen por fuera del ordenamiento territorial. Del primer servicio que se van a servir de forma no autorizada estos asentamientos regulares es del agua. Luego vendrán los demás servicios. Luego, entonces, una práctica muy acostumbrada es intervenir las redes y instalar, digamos, unas redes muy artesanales con prácticas totalmente subestándares que, por supuesto, generan fugas. Y esas son redes que no hacen parte del alcance de los mantenimientos propios de la organización porque no han sido instaladas por la organización. Luego, entonces, normalmente están fuera de gobiernos, y aquí se requiere mucho del concurso de la autoridad local para, en la medida de lo posible, poder normalizar esos asentamientos y luego entonces sí poder instalar servicios estándares de acueducto con el cumplimiento de todos los requisitos técnicos para impedir las fugas en la tubería. También la solicitud va en el sentido de atender, por ejemplo, el servicio mismo, como es la gestión de la red. Y la red es un elemento importante, es un organismo técnico que tiene sus propios signos, que amerita una atención de alto nivel técnico, el manejo de sus presiones, el manejo de sus sectorizaciones, los tanques de alimentación y compensación para los mismos, la atención de los daños y el monitoreo. Esto es muy importante, el monitoreo permanente de todos los signos que permiten ver la interacción entre consumo, demanda y suministro. Aquellas tres variables que veíamos, que consisten justamente agua suministrada, agua consumida y agua facturada, y cómo es la dinámica de esas tres variables en cuanto a presiones, caudales mínimos nocturnos, horas de máximo consumo, roturas de tuberías, información histórica de daños, edades de las tuberías. Todas estas son variables que ameritan una observación permanente, porque al final ya veremos enseguida cómo el dato de ese dato va a ser fuente fundamental para muchas acciones. Finalmente, la división de la red en sectores hidráulicos, divide y vencerás, consiste en poder tener unos sectores hidráulicos que permitan monitorear el agua que se entrega a ese sector y a sus microsectores, una medición de entrada que represente la suma de todos los clientes, los consumos de los clientes que se encuentran a su interior. Y obviamente manejo de presiones, manejo de disparos abruptos de presiones, de daños, toda la información pertinente. Que permita, por supuesto, luego un programa de reposición oportuno antes de que ocurran daños. Dentro de ese orden de ideas, vemos y aparecen entonces la oportunidad que tuvo nuestro grupo y nuestra empresa de entrar ya hace varios años en el uso de aplicaciones y de sistemas que permiten capturar toda la información que representa
el sistema de acueductos desde la información histórica de los data loggers, de toda la instrumentación implementada en la red, medición de volúmenes, medición de caudales, medición de presiones, horas de máximo consumo, daños, tipos de materiales de las tuberías, edades de las tuberías, posicionamiento geográfico de cada uno de estos elementos, toda esa interacción de dinámica expresada o registrada mediante cualquier tipo de documento, llámense hojas de Excel, datos bajados directamente de los instrumentos como data logger, modelaciones hidráulicas, transmisiones directas de los dispositivos empleados, pudiesen ser aprovechados por tecnologías de Big Data, tecnologías de Internet de las Cosas y todo lo que constituye lo que conocemos hoy como la cuarta revolución, que es la transformación digital. ¿Por qué es importante este tipo de aprovechamientos en sistemas de información y tecnologías de analítica avanzada? Porque en el tiempo este tipo de inversiones resultan muchísimo menos costosas, pero sobre todo muchísimo más eficaces. Los métodos tradicionales para definir y priorizar las acciones de recuperación que se emplean tradicionalmente implican análisis mediante tal vez análisis de determinada porción de toda la información producida, solo aquella información que está a nuestro alcance más reciente, y mediante análisis estadísticos podríamos hacer inferencias hacia dónde dirigir el esfuerzo, hacia dónde dirigir los equipos de campo para investigar ya más precisamente y luego tomar acciones de sustituciones de redes, de reparaciones de fugas, de sustitución de medidores. Pero ese tipo de información siempre está mirando hacia atrás, o sea, es información histórica, a cambio de lo que nos permite la analítica avanzada, que es análisis de información en tiempo real, y la ventaja que nos brinda de poder aprender en cortos tiempos de computación, horas de computación, días, semanas de computación, varias máquinas dedicadas a estudiar toda la historia de la organización, 10, 15, 20 años de historia en determinados aspectos, hacerlo en unas pocas semanas u horas, obviamente con unos equipos adecuados, muy seguramente con el apoyo de máquinas y servidores que se encuentren ubicados en la nube, brindados por empresas especializadas para este tema de computación en la nube. Ese estudio de toda la historia de la dinámica de la red en términos de presión, caudales, fallas, fugas, ubicaciones, modelaciones, permite que estos sistemas basados en algoritmos encuentren patrones que son muy difíciles de reconocer por nosotros los humanos. Primero, por el volumen de información que podemos procesar. Cuando estos sistemas permiten abarcar precisamente Big Data, tanta información que les va a permitir encontrar patrones de asociación que permiten, y aquí una de las primeras ventajas, predecir con un alto grado de acierto lo que puede ocurrir. Y eso nos conduce a tomar decisiones tempranas, a tomar decisiones oportunas y finalmente que las acciones derivadas de estas decisiones terminen costando menos, porque siempre será mejor actuar de manera preventiva antes de terminar tomando acciones de corrección. Este tipo de aplicaciones, de software, de asociaciones, ¿hacia dónde apuntan y directamente a qué elementos impacta? Impacta al volumen facturado, por supuesto, impacta las recomendaciones sobre qué tipos de medidores son los más adecuados, cuándo debemos cambiarlos, impacta hacia una depuración de la base de datos de clientes, impacta a la adecuada priorización y tiempo de identificación o ubicación de las fugas en las tuberías, impacta a tomar determinaciones sobre la misma red,
impacta también a actuar sobre los sectores hidráulicos, pisos de presiones, decisiones técnicas de la red, y también impacta acciones de tipo social para prevenir el fraude. Luego, entonces, veamos de qué aplicaciones estamos hablando. Este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial, algoritmos, nos permiten, son muy potentes en cuanto a su capacidad de analizar altos volúmenes de datos, ya lo vimos, tienen un aprendizaje superior al de un experto humano y la logran en muy corto tiempo, tienen la capacidad de encontrar patrones, permiten la predicción con un alto grado de incertidumbre y contribuyen a la cultura de la información, la toma de decisiones oportunas basada en información confiable, lo que en el ámbito de las tecnologías de información y en las nuevas tendencias de las organizaciones se llama la cultura del data driven. Es eso, es toma oportuna de decisiones con base en información confiable. Me permito regresar a la anterior presentación para dar la importancia a toda la información que registramos como resultado de la gestión. Esa información primaria que llamamos datos empieza en el ámbito de la cuarta revolución industrial a tomar una importancia de mucha significancia, en el sentido que en la primera oportunidad que se produce un dato, este debería ser tratado con todo rigor y las empresas deben empezar a tomar decisiones sobre políticas de tratamiento de datos, no en el sentido de la privacidad, sino en el sentido de que se conserven inalterables. Estas políticas sobre gobierno del dato indican quiénes estarían autorizados para ir haciendo sus transformaciones de datos a indicador, de indicador a informes y finalmente de informes a la toma de decisiones. En la medida en que estos datos sean matemáticamente tratables con el respeto que merecen, de acuerdo al proceso y a lo que representan para la organización el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, las políticas de gobierno de datos empiezan a determinar el grado de acierto que podrían tener las tomas de decisiones que se realicen sobre sus informes. Visto esto, entonces pasamos a ver cuáles son esas aplicaciones que más aporte han dado a nuestra organización en ese sentido. Con la ayuda del grupo se ha implementado una aplicación de nombre SICAM, en desarrollo de la organización, que nos permite optimizar los esfuerzos para la sustitución del parque de medidores, pero esto a través de unas decisiones inteligentes y justamente es recuperar toda la información que existe en la organización sobre los medidores instalados. Cuándo se instaló, cuál es el perfil de consumo que está teniendo, cuáles fueron los resultados de su calibración las veces que pasó por el laboratorio, cómo viene variando su perfil, cuántas veces el cliente ha reclamado por posibles imperfecciones de ese medidor. Y sobre ese estudio masivo se espera un resultado que es un plan de reposición de medidores basado en información real. Antes este plan de reposición de medidores hace algunos años se hacía básicamente con base en edad y algunas variables de desgaste, pero ahora con el uso de estos sistemas inteligentes, el acierto en el cambio de cuál es el medidor que debe reemplazarse nos está representando una mayor eficiencia y un mejor retorno de las inversiones en las políticas de cambio de medidores. Obviamente, con esto se reduce el factor de pérdida basado en mediciones o en pérdida de capacidad de medición del registrador como tal. Allí ya tenemos una recuperación importante de esas pérdidas que planteábamos en el principio, basadas, o sea, mejorando la eficacia de la medición a partir de cada uno de los micromedidores instalados. Otra aplicación con la que hemos venido ya recibiendo muchos beneficios es el Aquapred. El Aquapred maneja la cuenta del cliente, cómo ha sido la historia en cuanto al perfil de consumo de su usuario, cuántos metros cúbicos
viene consumiendo históricamente, si ese perfil de consumo es perfectamente asociable a las características típicas de un usuario de ese uso y estrato. Y finalmente, cuántas inspecciones le hemos realizado, sus medidores han tenido problemas meteorológicos. La recuperación de toda esta información permite direccionar de una mejor manera cuáles son aquellos clientes que deben de revisarse, hacer una revisión física de las instalaciones para poder finalmente determinar y encajar aquellas desviaciones de su perfil que podrían estar desfigurando el dato de consumo o el dato de tarifa asignada. El acierto con el ajuste en el perfil de estos usuarios ha sido significativo. Las inspecciones enviadas a estos usuarios nos han devuelto una eficacia bastante considerable. Digamos que casi que cada una de las visitas o en alta proporción tienen una recompensa en cuanto a los ajustes que se realizan en la cuenta del usuario o en sus instalaciones derivadas de esta priorización. Pero todo basado de nuevo en datos, en el estudio de sus perfiles, si son los adecuados para el perfil del usuario. Bueno, ya lo hemos dicho, esto pues se basa en una serie de algoritmos predictivos de calibración, nos va a indicar cuándo debería reemplazarse ese medidor, reduce los costos, incrementa los ingresos, por supuesto. Es un producto único al mercado y un desarrollo de la organización. He querido traer esta técnica de búsqueda de fugas en la red, no porque esté fundamentada en técnicas o metodologías de la información, sino porque realmente es disruptiva y tampoco reemplaza la identificación de fugas mediante sensores de ruido. No, digamos que es complementaria, pero multiplica la eficacia de búsqueda de fugas físicas en la red. Es una tecnología que está basada en un gas helio. Se inyecta el gas helio en un punto arriba, aguas arriba de la tubería. Ese gas helio que se inyecta a la tubería va a escapar por la rotura que esa tubería pueda tener y luego con esta máquina que se hace un recorrido, tiene la capacidad de censar la presencia del gas helio que ha escapado a través de la tubería, infiltra el suelo y sube a la superficie. Esto permite detectar y ubicar geográficamente la proximidad de la falla y tiene una alta eficacia. Esto es físicamente esa máquina. Finalmente, estamos ahora en un proyecto de investigación, podríamos llamarlo, lo hemos llamado SPOT 2023, que se compone de 4 aplicaciones. Aquí básicamente se trata de realizar un estudio sobre la red de distribución, luego evaluar el estado de la red para identificar las zonas de alta tasa de roturas, de nuevo datos históricos, identificar las zonas con potencial para la gestión de la presión y la mitigación de trasientes, que son básicamente trasientes, un fenómeno hidráulico de alta presión, son picos de alta presión en la tubería que producen roturas, y luego calcular el balance hídrico de la red o del sector en estudio. Balance hídrico es cuánta agua suministrada, cuánta agua permite entregar a esa red y luego cuál es el volumen de pérdidas o el defecto que tiene ese sector en estudio. Para ello se han propuesto 4 aplicaciones. 4 aplicaciones, obviamente basadas en temas de inteligencia artificial y ciencia del dato. La primera de ellos es Aquacircle, que tiene en sí inmersa una metodología específica para determinar el balance hídrico de ese tramo de red, pero reconstruye la historia y mira a través de los años cómo va variando ese equilibrio hídrico o esas pérdidas en ese sector y permite determinar por el modelo matemático si estas podrían tener origen o en fugas, o digamos fugas técnicas, o por el contrario,
en errores de medición u otro tipo de componentes de pérdidas que son del área comercial. Luego, entonces, el producto y el apoyo que esto permite es de suma importancia para determinar. Comprende también otra aplicación que es Inflomatrix. Inflomatrix básicamente son dispositivos inteligentes que se pueden instalar en la red para hacer estudios temporales determinados y cuya instrumentación persigue el estudio de las presiones en un determinado tiempo y con ello pues tratar de sacar conclusiones que orientan cuán estresadas han estado las tuberías por el tema de presiones y propone cuáles son aquellas más indicadas para su reemplazo antes de una falla por rotura. Incluye también este paquete una aplicación llamada NetScam, que es una aplicación específica para el estudio de la información que se encuentra en el sistema de información geográfico, información histórica sobre daños, que permite entonces también proponer y asociar un plan de sustitución de tuberías basado en edades, material del tubo, frecuencia de roturas históricas y la magnitud de esos mismos daños. Luego, entonces, al recoger toda esa información, su propuesta está muy orientada y muy eficaz a una inversión inteligente de estos recursos económicos para la optimización de la red, al evitar tener que hacer reparaciones y mejor dedicarnos a sustituciones oportunas antes de su falla. Y por último, esto también incluye una aplicación llamada Optimatix. Es la más ambiciosa de todas, porque está basada en un algoritmo de inteligencia artificial, propone casi que el gobierno y la administración de automatismo completo de la red. Es decir, dependiendo de las demandas, los picos de consumo, las horas de máximo consumo, diámetros, presiones que soporta la tubería, identificación de pérdidas, cómo debe ser la dinámica de la red, a qué hora llenar los tanques, con qué presión se deben manejar ese suministro y unas políticas de administración de la red para lograr consumos en todos los sentidos, incluso energéticos. Algunas de estas aplicaciones tienen la ventaja también de permitir comparar los datos de administración de la misma, de la red, con otras empresas de servicios públicos dentro del grupo, lo cual nos permite el aprovechamiento y buscar compararnos con los mejores, un benchmarking. Por último, comentarles también que hemos desarrollado un estudio de un prototipo de mínimo valor para identificar oportunidades de aplicación de más sistemas de ciencia del dato, inteligencia artificial, para mejorar uno de nuestros indicadores determinantes, que es el agua no registrada. Es toda aquella agua que no es medida por algún dispositivo de medición, macromedidor o micromedidores, e identificar cuáles son las fuentes. Para ello, el grupo nos acompañó con unos consultores para estudiar todos aquellos procesos que están asociados a la distribución de agua en la red, justamente las áreas de control de pérdidas técnicas, control de pérdidas comerciales, el laboratorio de calibración, el organismo de inspección, si este primero mide la pérdida o el estado de capacidad metrológica del medidor, mientras que este organismo de inspección, ambos están acreditados, determina si el medidor conserva sus capacidades de medición en virtud de que ha sido físicamente alterado o manipulado. También intervino las áreas de facturación, porque esta es el área que es la dueña, digamos, del dato del usuario y de la facturación como tal, como gestión de cobro que le sucede en la cadena de agregación de valores, pues recibir el recaudo. La parte de planeación, diseño en ingeniería, distribución en la red y telemando, telemetría, telecontrol, que digamos, esta unidad sí contiene todos los datos de los sensores ubicados sobre la red.
Como resultado de esta investigación, podemos llamarla, se identificaron 29 posibles proyectos que permitirían mejorar los resultados tanto del proceso como de los indicadores de agua no registrada basados en aplicación de ciencia del dato, inteligencia artificial y Big Data. De esto hoy nos encontramos en un proyecto que nos tiene lleno de muchas expectativas. Estamos en el desarrollo, pero no podríamos decir todavía que no conocemos si podremos aplicarlo de forma inmediata o no. Este proyecto consiste en la automatización de la lectura mediante un software inteligente. Lo que queremos con él es evitar que sea el lector en el proceso de recorrido que lleva para tomar la lectura de los medidores y registrar el consumo que ese cliente ha tenido durante el mes, no sea quien digite ese dato, para evitar justamente la intervención humana y que mediante un proceso de reconocimiento óptico, el dispositivo con el que en donde se registra la lectura, identifique que dentro de su campo de visión hay un medidor instalado, luego enfocado en ese medidor, sea capaz de identificar cuál es el área física en donde se encuentra el registro de lectura, lo capture mediante una fotografía, un tema óptico, y lo ingrese directamente al sistema. Luego lo envíe al sistema de información para que sea procesada esa lectura. Literalmente se reduce la intervención del lector para registrar el dato de consumo. Esa sería una gran oportunidad para evitar que ese dato se altere. Como segunda función, con este proyecto lo que pretendemos también es que esa misma aplicación sea capaz de identificar si ese medidor sobre el cual ha tomado el registro de lectura corresponde efectivamente al que tenemos identificado en nuestro sistema de información comercial como el medidor oficialmente instalado en esa cuenta, con lo cual también determinamos si hay alguna acción directa de terceros en el cambio del medidor oficial de esa cuenta. Y por último, como dato también importantísimo, a raíz de todo el aprendizaje que haya tenido este algoritmo de todas las signos de alteración que pueda tener un medidor, eso lo ha aprendido en el organismo de inspección, eso lo ha aprendido de tantas fotografías que ha procesado en su tema de aprendizaje profundo en el laboratorio de medidores, pueda identificar si alguno de esos signos está presente en el medidor que acaba de tomar la foto y generar una alarma para que ese medidor vaya al sistema de información. Bien, en esto consiste todo lo que tenía para contarles en esta presentación y finalmente mostrar cómo mediante la acción de todos estos elementos hemos podido obtener una importante reducción en nuestras pérdidas de agua en estos últimos 7 años. Bueno, perdón, Dixon, ibas a hablar. Sí, digamos que también hay, si el tiempo nos lo permite, ver también algunas cortas diapositivas, unas 4 o 5, de en qué se encuentra el grupo SUEZ en general a nivel del mundo en temas de inteligencia artificial. ¿Nos queda algo de tiempo, Carolina? Nos quedan 10 minutos y tenemos varias preguntas. Perfecto, entonces, ¿10 minutos para preguntas o 10 minutos para terminar la presentación? Bueno, 10 minutos para preguntas, porque me parece importante tener en cuenta estas preguntas de las personas. Y bueno, vamos a tratar de hacerlas rápido para ver si puedes contarnos lo otro que nos tenías que contar. Bueno, primero el ingeniero Alfonso Núñez nos manda saludos. Está conectado y nos manda saludos. La primera pregunta es de Kevin. Kevin José, que quiere conocer cómo es la estrategia de Aquacar en barrios subnormales. Quiere saber si realizan la instalación de redes, instalan macromedidores o se estima.
Bien, interesante la pregunta porque ahí está la totalidad del desafío. La política de Aquacar es muy amplia en este sentido, pero estrictamente en cuanto a la micromedición, nosotros tratamos de normalizar esas instalaciones con un totalizador, si son barrios subnormales o no. Y últimamente, incluso hemos estado en conversaciones con el distrito para, pese a que no sean, a que sean asentamientos subnormales, pudiésemos instalar medidores al menos para registrar ese consumo. Pero lo mínimo que hacemos en esos casos es, le llamamos piletas, es poder medir cuánto se les entrega con un totalizador antes de la calle. Digamos que estamos tratando de hacer sustituciones de todas esas extensiones no autorizadas, que son redes artesanales instaladas por los habitantes de estas asentamientos. Reemplazamos esas tuberías que son subestándares, que tienen mucha pérdida, y hacemos una instalación normalizada. Esa instalación nosotros la medimos en el origen, en el punto de derivación de la red, y si podemos, instalamos micromedidores. Tratamos de inmediatamente, por un acercamiento social, un acompañamiento social, de convertirlos en usuarios normales. Si el asentamiento no está en zonas de alto riesgo o en zonas de reserva. Solo en estos dos últimos casos no podemos convertirlos en usuarios normales mediante estrategias sociales, pero al menos medimos en la fuente, o sea, en el punto de derivación de nuestra red. Había apagado el micrófono, muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de Neider José. Bueno, son dos preguntas. En realidad dicen, ¿es cierto que la tubería de polietileno disminuye las pérdidas de agua? Y la segunda pregunta es si Aquapred y SICAM, ¿cómo hacen para monitorear los perfiles de consumo y medidores con sensores? Y si es así, a grosso modo, ¿cómo son estos sensores? Bien, empecemos por la última pregunta. La última pregunta del SICAM fundamentalmente se basa para su estudio en la información que se encuentra en nuestras bases de datos, en nuestro sistema de información comercial, para esos usuarios, para esos medidores. Digamos que es la metadata detrás de la cuenta del cliente. No realmente, no son sensores, no son dispositivos instalados para monitorearlos. De las aplicaciones que les mostraba, la que sí cuenta con unos dispositivos para estudio temporal, pero es de la red o un sector de la red, es el NetScan, perdón, el Infomatics, porque allí sí debemos instalar. Pero en términos generales, nosotros también instalamos dispositivos que nos permiten monitorear la red en puntos locales, puntos de monitoreo de presión, válvulas automáticas que justamente con el estudio de la dinámica se administran, se regulan solas para regular las presiones en zonas donde tenemos muchas pérdidas en tuberías, por ejemplo, que no hemos podido identificar. Esas válvulas regulan las presiones en las noches para que con la represión reducida, la pérdida que se da en las noches se reduzca a su mínimo. ¿Y la primera pregunta? La primera pregunta, perdón, la primera pregunta hacía referencia, perdón, Carolina. Si la tubería de polietileno disminuye las pérdidas de agua. Cada uno de los materiales tiene sus bondades y tiene sus dificultades. En este momento, como no tengo realmente un comparativo para indicar si esas tuberías reducen la pérdida del agua, tiene sus bondades, que son la facilidad de instalación, su bajo peso, su resistencia a las agresiones físico-químicas del terreno, la durabilidad, pero también tiene una vulnerabilidad, y es que si se instala superficialmente, por ser polietileno, es
muy fácil de perforar y sacar derivaciones no técnicas de ellas que van a representar fugas. Pero en términos comparativos no tengo información de momento para responderle la pregunta. Ok. Bueno, tenemos otra pregunta de Josef Halal. ¿Es necesario modificar la estructura organizacional creando nuevos cargos y perfiles en la implementación de la ciencia de datos y Big Data? Esa es una muy buena pregunta. Y lo que recomiendan los expertos es que sí, en el tema de la transformación digital definitivamente hay que evangelizar mucho. Y hay que evangelizar en el sentido de que primero el dato debe respetarse, lo que decía hace un momento, deben dictarse políticas de datos para que el origen del dato primario se respete y para que luego su tratamiento no lo desfigure, sino que se procese mediante técnicas y formas adecuadas que permiten que genere información valiosa para la toma de decisiones. Sí, se requiere mucha evangelización en que se creen, se identifiquen perfiles y personas capaces de ayudar en el tema de la transformación, de la gestión del cambio hacia la cultura de este tipo de tecnologías. Lo primario, lo más fundamental es ser creativos, buscar qué tendencias existen en otras organizaciones, en el mundo que pudieran acompañar a nuestros procesos, democratizar la información. La información debería estar disponible para todos aquellos que puedan hacer un buen uso y producir valor hacia la organización con esa información. Son algunas de las recomendaciones, pero sí, definitivamente las organizaciones deben mirar cómo adaptarse para facilitar justamente el tema de transformación digital. Bueno, y el COVID efectivamente nos está diciendo cuán importante es la aplicación de ello en estos momentos. Tenemos otra pregunta de Rosa. Ella quiere saber si para elaborar los perfiles de consumo utilizan telemetría o qué tipo de estrategias utilizan. Nosotros tenemos telemetría instalada, por supuesto, pero la elaboración de los perfiles de consumo aprovecha toda la información alrededor del usuario. Y la información alrededor del usuario va desde la cuenta de la factura, va de los datos asociados a su perfil como usuario, va de la historia de reclamaciones que tiene con nosotros, va de la historia de intervenciones que ha tenido su medidor, del número de veces que ha pasado por el laboratorio, por el organismo de inspección. Es el aprovechamiento, como lo decíamos en la presentación, de toda la información del usuario, su caracterización socioeconómica, el uso que tiene asignado dentro de la cuenta, los consumos históricos, no solo de los últimos 6 meses, de toda la historia, con cada medidor, cómo se varió su consumo, cuántos medidores se le ha cambiado históricamente y cómo va ese perfil. Ahora, no todos los cambios en los perfiles de consumo obedecen a prácticas directas del usuario o del cliente mismo. Cada día todos los fabricantes de dispositivos para el uso del agua dentro de nuestras residencias tienen también tecnologías implícitas en su fabricación para reducir el consumo. El grifo de lavamanos, la ducha, los sanitarios, los temas de riego para jardines, todos tienen tecnologías de bajo consumo ya incorporado, con lo cual eso también influye en los perfiles de consumo de los usuarios. Pero la construcción de esos perfiles es el aprovechamiento de toda la información que se tenga disponible del mismo. Y es dinámica. Perfecto. Bueno, Edgar Villa nos pregunta en cuanto al Spot 2023, ¿cómo tomaría datos reales de campo para la predicción de pérdidas a futuro? Monitoreo de la red y el estudio de todas las condiciones asociadas a fallas históricas antes de que se produjera esa falla. Luego, entonces, si estos algoritmos pueden estudiar históricamente las fallas y todos los factores que
estuvieron asociados a que se produjera, va a reconocer un patrón de comportamiento técnico o dinámico de esa instalación, de esa tubería, de esa bomba, y luego cuando en el presente, gracias a todos los instrumentos que monitorean presiones, caudales, temperaturas, empiezan a notar que se están acumulando todas esas características que han estado presentes en las fallas históricas, entonces es capaz de predecir que se aproxima una falla para ese elemento, para esa tubería, para esa válvula. Y en eso consiste la predicción, como identifica ese patrón y lo tiene ampliamente y estadísticamente estudiado, la capacidad de predicción que tiene es muy, muy alta. Aprovechamos si miramos más preguntas. Bueno, queda un espacio para una última pregunta. Nos preguntan qué aplicaciones rápidas puedan hacerse al sector de la construcción de estas herramientas digitales. Digamos, si podemos extrapolar un poquito toda la experiencia que ustedes han tenido al sector de construcción e infraestructura en general, ¿cómo lo ves? Claro que sí, por supuesto. Por ejemplo, dentro de las diapositivas que no les he mostrado aún, porque ya son todo lo que el grupo está, y es un inventario grandísimo, pero está concentrado en pocas diapositivas, todo lo que el grupo está desarrollando, tiene implementado, ya tienen pruebas de aprovechamiento de estas tecnologías, también hay para la edificación. Y, por ejemplo, el uso de medidores inteligentes en conjuntos residenciales eleva la calidad de vida de los compradores porque no será necesario que pase un lector puerta a puerta a tomar el dato de lectura. Si dentro del valor de un apartamento podemos diluir el valor de uno de estos medidores, este va a tener una transmisión directa y no va a requerir que la empresa tenga que ocuparse de enviar a alguien a recoger ese dato. Eso, por ejemplo, es un valor agregado para los constructores porque perfectamente pueden venderlo como un tema de sí, calidad de vida para los clientes de sus construcciones. Esta medición inteligente también podemos hacerla en el totalizador de los conjuntos residenciales, porque también podrían tener transmisión. Obviamente, cuando ya tenemos estos instrumentos inteligentes, podemos configurarles alarmas. ¿Cuánto no se beneficiaría una junta de administración de un conjunto residencial si su sistema de medición a la entrada del conjunto le indica que algo raro está pasando con el consumo? Le puede indicar que tiene una fuga y puede este administrador tomar decisiones tempranas en cuanto a su reparación y luego no tener que enfrentar una factura costosísima que ocurrió al interior de sus instalaciones por un daño que advirtieron tardíamente cuando ya vieron la inundación. Hay mucha tecnología para ello, por supuesto, claro que sí. Bueno, ya ahora sí se nos acabó el tiempo. Yo creo que nos tocaría hacer más bien otra sesión porque creo que nos tienes cosas muy interesantes que contarnos y además hay otras preguntas que se nos quedaron por responder. Quiero invitarlos a todos a que sigan conectados con la Universidad del Norte. Durante esta semana tenemos 30 conferencias como estas de distintas disciplinas. La semana siguiente tenemos feria de posgrados virtuales. Quisiera también recordarles que esta charla fue ofrecida por la especialización en Ingeniería de Sistemas Hídricos Urbanos, que tiene inscripciones abiertas. Me gustaría, Dixon, comprometerte para que hagamos otro webinar y podamos seguir ampliando estos temas. Nos pareció muy interesante y sé que hay muchísimas cosas por contar y por aportar que creo que a todas las ciudades de la región y de Colombia en general le pueden servir. Entonces, bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por su asistencia y espero que nos podamos volver a conectar en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la oportunidad y bueno, y si hay una segunda oportunidad, me gustaría darle el espacio a los expertos en la organización para que sean ellos quienes con la suficiencia adecuada, pues compartan estas experiencias. Así será. Muchísimas gracias y nos vemos. Que tengan buena tarde. Gracias, hasta luego.